Es increíble cómo se aplicó el amor a la ciencia para hacer exhibiciones de los pueblos originarios. Y el principal culpable de eso fue el perito Francisco Moreno. La mirada blanca sobre nuestros ancestros, la civilización contra la barbarie, los grandes hombres libres, los primitivos, esclavos. Maishkensis es un paisano de mi pueblo que fue llevado por Perito Moreno, descarnado y exhibido en el Museo de la Plata. Encontramos entonces en el Museo de la Plata, en los esqueletos, en los restos humanos, las pruebas materiales del genocidio indígena, en este caso de Tierra del Fuego. O te mataban o te sometían. Y nuestras mujeres fueron todas, absolutamente todas sometidas. Y después de 120 años volvió y ahora está en su tierra. Durante la llamada Campaña del Desierto, bajo el mando del general Julio Argentino Roca, cientos de hombres y mujeres, niños y niñas de los pueblos originarios fueron arrancados de sus tierras y tomados como prisioneros. Algunas de estas personas fueron exhibidas como piezas de una colección viviente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Fueron estudiadas y fotografiadas, y luego de su muerte continuaron cautivas. El museo conservó sus restos en bolsas, en cajas, en vitrinas, sin rituales, sin sepultura, sin nombres. Durante miles de años, en Tierra del Fuego, los pueblos Selknam y Yámanas vivieron pacíficamente en armonía con la naturaleza. Pero todo cambió cuando a fines del siglo XIX llegó la llamada conquista del desierto hasta el fin del mundo. Y con ella, los científicos del Museo de la Plata. Esta es la historia de Seriot, el guerrero Selknam, y del joven Yagán Maishkensis. Esta es la lucha de antropólogos y antropólogas y comunidades indígenas por la restitución de los cuerpos robados. Los integrantes del colectivo de antropólogos guías hicieron el descubrimiento. El último esqueleto que aún se exhibía ante los visitantes del Museo de Ciencias Naturales de La Plata tenía un nombre, una identidad y una historia. Se trataba de Maishkensis, un joven del pueblo Yagán que fue tomado cautivo durante la campaña del desierto en 1886. Después de pasar 2 años y medio preso en Ushuaia, lo trasladaron al Museo de La Plata, donde fue obligado a vivir otra vez en cautiverio. En el 2006, buscando los restos humanos de los indígenas que habían muerto dentro del Museo de la Plata, descubrimos que el cuerpo, el esqueleto de Maishkensis, que había muerto prisionero dentro del museo, aún estaba en las vitrinas del museo expuesto en la sala de antropología biológica. Tenía en su cráneo el número de catálogo y así pudimos identificarlo. En el transcurso de la investigación, encontramos que estaba su cerebro disecado en uno de los cajones de los sótanos. Había un trozo de piel de Maishkensis que no estaba catalogado y también encontramos su cuero cabelludo en un frasco sin el número de catálogo que pudimos identificarlo luego. Maishkensis era un joven del pueblo Yamana. Él llega aproximadamente en el mismo momento que la familia de Nacayal al Museo de la Plata y también fue sometido como prisionero, como objeto de estudio. Se lo hacía trabajar también en lo que era el descarne de los cuerpos, en la preparación de los cuerpos de los indígenas que morían para su exhibición en las vitrinas. Este es el mismo, ¿no? Sí. ¿El año de secuencia, Ale? 5A, 6A, 7A.
Sí, eso. Este es otro. ¿Quiénes son? Este es Mackenzie. Dejaron ver los vidrios. También era estudiado, Maishkensis era medido, fotografiado de frente, de perfil. Maishkensis muere también dentro del Museo de la Plata en 1894. Era muy joven, tenía 22 años. Y cuando se hace la autopsia de su cuerpo, uno de los científicos del Museo de la Plata describe que el cerebro tenía una reducción, pero no era por el estado de marasmo en el que se encontraba. Es decir, esta persona estaba desnutrida. En la sala de antropología biológica había un esqueleto, el esqueleto guía, el esqueleto base, donde todos los estudiantes íbamos a estudiar, un esqueleto completo, armado en una vitrina, uno de los pocos que quedaba para ese tiempo, salvo por las momias. Nosotros habíamos estudiado para la cátedra de antropología biológica número 1 con ese esqueleto. Un día, a partir de un dato que recibió uno de los compañeros, fuimos con una escalerita, porque las vitrinas eran altas, tratamos de ganar altura a fin de conseguir ver el número de inventario. Cuando pudimos lograr ver ese número y fuimos nuevamente al catálogo y nos dimos cuenta que ese esqueleto era el de Maishkenzi, inmediatamente nos propusimos sacarlo de exhibición. Ya el hecho de ponerle un nombre y decir este esqueleto es Maishkenzi generó una atención muy grande en el Museo de la Plata y nosotros no esperamos a que se resuelva en el Consejo Académico. Fuimos un día con los compañeros y tomamos la determinación de sacarlo de exhibición. Un pequeño alivio a esa tensión tan fuerte que vivíamos nosotros en ese momento. Un museo tan monumental, tan grande, pero al mismo tiempo tan frío y lleno de esas historias no secretas, pero sí ocultas. El 22 de agosto de 2006, los antropólogos del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, GUIAS, lograron retirar de exhibición el esqueleto de Maishkenzi. Durante 112 años, los restos de este joven cautivo habían estado expuestos al público visitante. Encontramos en esa investigación las fotografías previas a su muerte de Maishkenzi, ya desvestido en ese intento de invisibilizar su cultura sin contexto social, mostrándolo como salvaje, primitivo. Esas fotografías nos hablan más del fotógrafo que del fotografiado, más de la intención del blanco, del antropólogo, de intentar mostrarlo como salvaje, primitivo, por eso lo desnudan, que de Maishkenzi y de la antropología de la época. Maishkenzi es un paisano de mi pueblo que fue llevado por el perito Moreno al Museo de la Plata y que fue entregado por Bridge desde la misión anglicana que se instaló en nuestro lugar en 1869. Como eran manejados como animales, no había ningún problema en regalar, por ejemplo, a Maishkenzi al famoso perito, y después fue exhibido, descarnado y exhibido en el Museo de la Plata. El 16 de octubre de 1898 se inauguró en Buenos Aires la Exposición Nacional de la Industria. Allí se exhibieron 2 familias fueguinas vivas, trasladadas para la ocasión por el gobernador de Tierra del Fuego, teniente coronel Pedro Godoy. El periódico La Prensa informaba:
La exhibición de esta raza indígena en la Exposición Nacional tiene por fin que el público argentino conozca directamente los seres inferiores que pueblan todavía parte de la República. La mirada blanca sobre nuestros ancestros, la civilización contra la barbarie, los grandes hombres libres, los primitivos, esclavos. En la Exposición Nacional de la Industria de 1898, la mujer que exhibieron en el pabellón argentino era mi tatarabuela, Felisa Cusanch. En la descripción logramos observar que es ella por su nombre como originaria, como Cusanch. De ese archivo también surge el nacimiento de una hija que nace en la exposición, en el recinto de la exposición, donde obviamente ella era expuesta con todo su grupo familiar e inclusive hasta los perros habían trasladado hasta la ciudad de Buenos Aires, al pabellón argentino. La hacen parir a su hijo y en plena exhibición y no sabemos hasta el día de hoy qué pasó con esa niña que nació en la exposición. Los últimos en ser exhibidos en una etapa que se llamó Zoológicos Humanos, eran unas muestras que se hacían en los viejos continentes, en el Jardín de Aclimatación de Francia, en Hamburgo, en Zúrich. En 1881 y en 1889 dos grupos fueron llevados a esas latitudes para ser exhibidos. Se recreaban las aldeas del lugar similar a la forma de vida del pueblo y se los pasaba hambre varios días para después tirarle carne cruda por arriba del alambre. Lo que certificaba que cuando comían con desesperación esa carne cruda, después de varios días de hambre, certificaba a los concurrentes a esas muestras, a esos zoológicos, que eran caníbales, que eran homínidos, que eran el último eslabón, todas esas propagandas del tiempo que se hacían y por eso se cobraban sumas abultadas de dinero para la entrada a esos espectáculos, ¿no? Es increíble cómo se aplicó el amor a la ciencia para hacer exhibiciones de los pueblos originarios. Y el principal culpable de eso fue el perito Francisco Moreno. Hizo el gran negocio intelectual, el traerlos y exhibirlos como monos, exhibirlos como se exhibía en el jardín zoológico a los diferentes animales extraños a la cultura. En Tierra del Fuego fueron dos las grandes tradiciones adaptativas. Cazadores y recolectores de tierra adentro, que vivían en la isla grande de Tierra del Fuego, y nómades del mar o canoeros que vivían en las costas y que llegaron hasta el Cabo de Hornos y el oeste. Los cazadores de tierra adentro finales fueron conocidos como Selknam. En la punta de la isla, en Península Mir, estaban los Hauch. En el sur de la costa norte del Canal Beagle, al Cabo de Hornos, los Yamana, que ahora se llaman Yaganes, y un poco al oeste a la Calufés o Cahuéscar. Pero básicamente esos cuatro grupos arman las dos tradiciones adaptativas que existieron en Tierra del Fuego. Los Selknam eran cazadores, recolectores, hacían mucho aprovechamiento también de los recursos costeros. En cambio, los del sur, los Yamana, después Yaganes, eran nómades del mar, vivían fundamentalmente de recursos marinos y navegaban hasta el Cabo de Hornos. Pero básicamente son estas dos grandes divisiones: tierra adentro, arco, guanaco, canoa, arpón, animales marinos. Pero ona era una palabra que en realidad viene del yagán, o ansman, y es despectivo. Es los que no son gente, los bárbaros, los que están más allá.
En cambio ellos se autodenominaban Selnam. En realidad hubo varios grupos, Parikash, Herikash, Selnam, Haush, los que más se conocieron y que quedan como nombre hoy y son aceptados por los pueblos originarios es Selnam. En el año 2010, el colectivo Guías decidió montar una muestra de fotografías con las placas que habían encontrado en el museo y así hacer públicas las historias de cautivos y cautivas. La muestra Prisioneros de la Ciencia está compuesta por alrededor de 20 imágenes. Son retratos que recuperamos del Museo de la Plata, en donde se ven los retratos de los prisioneros que estuvieron dentro del museo esclavizados hasta su muerte. Estas dos muestras, Prisioneros de la Ciencia y Restituciones, ya han itinerado por más de 150 lugares de toda la Argentina, tanto en museos, escuelas, ex centros clandestinos de detención y tortura. Lo que tratamos de hacer es acompañar el pedido de restitución de las comunidades y concientizar a la gente en general sobre esta problemática, ¿no? Que es el primer genocidio que ocurrió en la Argentina. En el año 1902, el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nietzsche, jefe de la sección antropológica del museo, viajó a Tierra del Fuego para realizar una misión exploratoria y registrar la vida de lo que él llamaba la civilización primitiva. Todo el periplo quedó registrado en un álbum de más de 100 fotografías. En el paraje llamado Puerto Hope, un toldo europeo y 2 chozas indígenas llamaron nuestra atención. Eran los indicios de la morada de una familia a la Caluf, desaparecida, asesinada, muerta, quién sabe cómo y por qué. Los 2 miembros sobrevivientes, las 2 muchachas hermanas, pasaron a ser propiedad del español, quien había venido a reemplazar la familia a la Caluf, y cuyo Winchester había de triunfar sobre el arco y la flecha de los desgraciados hijos del suelo. Todas nuestras mujeres han sido sobrevivientes de un proceso muy complejo, muy doloroso. Muchas de nuestras mujeres o de nuestras ancianas no hablaron y no hablaban del tema porque así como hoy me duele a mí, a más de 100 años, me imagino ellas que tuvieron que vivirlo, ¿no? Para todas nuestras mujeres esa violencia les generó silencio. El no hablar, el no poder transmitir su lengua, si no eran violentadas, eran golpeadas. Lo que sucede en la campaña del desierto en la Patagonia llega perfeccionado. Acá nosotros estamos en una situación insular donde no teníamos escapatoria. Entonces, o te mataban o te sometían. Y nuestras mujeres fueron todas, absolutamente todas sometidas. En el transcurso de esta investigación encontramos las pruebas del genocidio indígena en sus cuerpos. Un genocidio que tuvo características especiales en Tierra del Fuego, ya que está muy bien registrado las matanzas por envenenamiento de ballena, la contratación de cazadores que se pagaba también por las orejas de los hombres y mujeres, el transporte de estos hombres y mujeres a la isla Dobson, donde todos iban a fallecer y terminar en un gran cementerio. Encontramos entonces en el Museo de la Plata, en los esqueletos, en los restos humanos, de Mackenzie también, de Tafá, esta mujer a la Caluf también que muere dentro del Museo de la Plata, las pruebas materiales del genocidio indígena, en este caso de Tierra del Fuego. Fue el trabajo minucioso del colectivo Guías el que descubrió, en 2006,
que el esqueleto con el que habían estudiado tantas veces en las clases de antropología en la Universidad de La Plata tenía un nombre, una historia. Se trataba de Seriot, un Selknam asesinado por jefes del ejército en la estancia Harberton, en Tierra del Fuego. Seriot era un indígena, Selknam, que tenía muy buena preparación en el sentido de que hablaba el inglés, italiano y el español, ¿no? Más su lengua natal. Y lo eligieron a él, los salesianos y los anglicanos, para mandarlo a estudiar a Buenos Aires, a prepararse para convertirlo en un maestro. En ese interín que él se va a estudiar, un inglés a Seriot le roba a la mujer con el hijo, ¿no? Y eso lo hizo ponerse rebelde, que quería vengar de lo que le habían hecho, y él venía a matar a Bridge. Él venía a Harberton a matar a Bridge. Cuando él llega a la zona de Harberton, donde estaba Bridge, le hacen una emboscada y lo matan, lo fusilaron. El gobierno que estaba de turno en ese momento regala el cuerpo de Seriot a La Plata para estudio. Ya no era Seriot, sino que tenía un número. Le marcaron un número en el cráneo con el que se lo conocía. 2016 me invitan a mí las autoridades de La Plata y bueno, viajo con un integrante de la comunidad que me acompañó y parte de mi familia que querían acompañarme a hacer lo que fue el inventario de lo que había de los cuerpos. Se hizo una ceremonia bien sencilla, se hizo el acto de entrega y bueno, al otro día se llevaron los cuerpos a Aeroparque, se embarcaron y los trajimos a Río Grande. Una experiencia muy fuerte, porque no es un inventario de cualquier cosa, son seres humanos. Es fuerte, fuerte, fuerte. Las luchas de los pueblos originarios, el trabajo incansable de antropólogos y antropólogas, los cambios en la legislación, hicieron posible la devolución de restos humanos conservados en museos a sus comunidades de origen. En abril de 2016, se restituyeron a la comunidad Selknam los restos del cacique Seriot, fusilado en la estancia Harberton, en Tierra del Fuego. Fue la primera vez que viajaba en avión hasta Buenos Aires, y más para este evento. Se llevó un acto adelante ahí en el Museo de La Plata, pues nos llevan a un anfiteatro que tiene el museo y bueno, la sorpresa fue que estaba lleno. Haber encontrado tanta gente también ahí que se hizo presente, de gente de otras comunidades, de otros pueblos, hermanos mapuche, hermanos tehuelches, otros hermanos tobas. Se encontraron muchas emociones con respecto a lo que fue el tema de volver a traer a Seriot. Y después de 120 años, una cosa así, volvió y ahora está en su tierra. Las restituciones están en proceso y aún queda mucho trabajo por hacer. Los restos de Maishkensis, el cautivo, el último cuerpo en exhibición en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, aún no fue devuelto a su comunidad fueguina Yagán, en Bahía Mejillones, Chile, que lo reclama. Por fin, con el correr del tiempo, este trabajo tan grande que ha hecho Colectivo Guías, con Fernando Pepe a la cabeza, ha logrado que se restituyan los restos de Maishkensis y 3 paisanos más que no están identificados. Va a ir a la comunidad de Puerto William por una cuestión de humanidad, decimos nosotros, porque el Estado argentino podía reclamar los restos y en nombre de la comunidad nuestra traerlos a Ushuaia, pero como la restitución se originó con los paisanos de Puerto William en el 2008, imaginémonos el tiempo que pasó, ¿no? 2008 y hoy, recién hoy van a volver a su tierra, pero bueno, es un hito trascendental para nosotros.
pueblos originarios, siento que cada una de estas restituciones es una reparación justa para nuestra memoria colectiva. Representa el reconocimiento a la dignidad de aquellos que fuimos saqueados, diezmados y humillados en nombre de la ciencia y el progreso. Somos nuestra tierra, somos los que estuvieron y los que vendrán. Somos nuestra historia y lo que hacemos con ella.